por medios hábiles una maya ha dado a luz 3 discípulos. Brahma, el creador, Vishnu, el sostenedor, y Shiva, el destructor. Dios los dirige por su voluntad y su orden. Él los observa, pero ellos no pueden verlo, esa es la maravilla de las maravillas. Si tienes que inclinarte, inclínate ante Él. Él es el ser primitivo, puro sin principio ni fin. Él es el sonido no golpeado. Él es inmutable a través de todos los tiempos. Todos los mundos son su morada, y todos los mundos su almacén. Él los tiene llenos para siempre con todo lo que vale la pena alcanzar. El Creador crea y supervisa todo. Dice Nanak, Él es la verdadera realidad y todas sus obras son verdaderas. Si tienes que inclinarte, inclínate ante Él. Él es el ser primitivo, puro sin principio ni fin. Él es el sonido no golpeado. Él es inmutable a través de todos los tiempos. En la búsqueda de Dios tenemos que recorrer el mismo camino por el cual Dios descendió al mundo. Así como Dios se ha convertido en la creación, nosotros, su creación, debemos recorrer el camino inverso y convertirnos en Dios. El camino es el mismo, solo cambia la dirección. Has venido desde tu casa, al regresar, recorrerás la misma ruta. El camino será el mismo, tú serás el mismo, tus piernas serán las mismas, la energía para caminar será la misma, solo la dirección será diferente. Al llegar, estabas de espaldas a casa, al regresar, estarás de cara a casa. Debes regresar a Dios por el mismo camino que Él descendió a la creación. Al venir, le dabas la espalda, al ir, lo harás en su dirección. Por lo tanto, la indiferencia es la forma de entrar en el mundo, y el anhelo por Dios es la forma de acercarse a Él. La escalera es la misma, el camino es el mismo, solo cambia la dirección. En este sutra, Nanak nos cuenta cómo Dios se convirtió en creación. Quien lo buscó y lo encontró siguió el mismo camino que Nanak describe aquí. No solo los buscadores religiosos, sino también los investigadores científicos coinciden en esto. La religión mira al Creador, la ciencia, a la creación. La religión busca desde un extremo, la ciencia desde otro. La ciencia busca dónde se encuentra el hombre, la religión busca dónde el hombre proviene y a dónde regresa. La religión busca tu principio y tu fin, mientras que la ciencia indaga en el medio. Uno de los descubrimientos más valiosos de la ciencia es que existe una sola fuerza, una sola energía, que mantiene unido todo el universo. El mundo entero puede descomponerse en fragmentos cada vez más pequeños, en átomos. La silla, los árboles, las piedras, las flores, están compuestos por los mismos elementos básicos, y estos átomos guardan una relación entre sí. O bien se unen por atracción, lo que Nanak llamó uniones, o bien se separan, se repelen, Nanak lo llamó separaciones. Lo que separa o une es energía, y todo está causado por cargas eléctricas, la misma electricidad que hace que la lámpara arda, que mueve todo en nuestras ciudades. La misma energía es la fuerza que mantiene unido al mundo. La ciencia la llama energía o electricidad. La religión se refiere a ello como Dios. Es solo una diferencia de palabras, pero la diferencia de palabras crea una gran diferencia para nosotros, pues ¿cómo se puede adorar la electricidad? ¿Cómo se puede amar a la electricidad? ¿Cómo se puede invocar a la electricidad? ¿Cómo se pueden construir templos para ella? La palabra electricidad solo se queda en la cabeza, no puede relacionarse con el corazón. Pero Dios es el nombre de esta misma energía. El nombre marca la diferencia. Con solo mencionar la palabra Dios, se convierte en un asunto del corazón, ya no tiene nada que ver con la cabeza. En asuntos del corazón, se pueden establecer relaciones. El intelecto descompone las cosas, el corazón las une. Es a través del intelecto que nos separamos de las personas y las cosas, pues es la mente la que crea las diferencias. En el fondo somos uno, pues el corazón posee la cualidad de la unidad indivisa. Aquí todos los límites y las definiciones se desvanecen, no se crean. Tan pronto como la religión declaró que esta energía era Dios, le otorgamos una individualidad. Ahora se pueden establecer relaciones con ella, y todo depende de esta relación. Si no puedes conectarte, no puedes lograr una transformación en tu vida. La ciencia puede usar la energía, pero no puede venerarla. Es precisamente esta energía la que venera la religión.
Un científico puede electrificar aldeas, crear energía atómica y descubrir nuevos medios de destrucción, pero permanecerá inafectado por esta energía, ninguna flor florecerá jamás en su vida. Un hombre religioso no podrá llevar electricidad a las aldeas ni fabricar bombas atómicas, pero puede iluminar cada corazón, y esta luz es inmensa. Puede llenar cada corazón con canciones y danzas, y así llenar la vida de luminosidad. Estas dos, ciencia y religión, coinciden en que solo funciona una energía. Coinciden también en otro punto. Cuando el uno se desintegra, se divide en tres. La ciencia afirma que cada átomo se desintegra en electrones, neutrones y protones. De estos tres elementos se forma el mundo entero. En la religión hindú, el uno se convierte en Trimurti, lo que los cristianos llaman la Trinidad. Los hindúes crearon Trimurti, una persona con tres caras. Cada cara se une al mismo cuerpo. Brahma, Vishnu y Shiva son los nombres de las tres caras. Cuando el uno desciende a la creación, se convierte en tres. Otro hecho asombroso es que el significado que los hindúes dan a Brahma, Vishnu y Shiva coincide con el que los científicos han dado al electrón, neutrón y protón. En todo el proceso de la creación, el nacimiento es necesario y también da origen al nacimiento. Luego, quien nace debe morir, por lo que la muerte es necesaria y también da origen a la muerte. Es inevitable que haya un período de tiempo entre el nacimiento y la muerte, por lo que también debe haber un protector o guardián. Así, Brahma es el factor del nacimiento, el creador, Vishnu es el protector, y Shiva, el destructor. El electrón, el neutrón y el protón tienen las mismas cualidades. Uno protege, a través de otro se produce el nacimiento y el tercero causa la destrucción. El uno se divide en tres, y luego en infinito. Ahora bien, si queremos alcanzar a Dios, primero tendremos que reducir el infinito a tres, y luego los tres deben fundirse en uno y finalmente convertirse en uno. Este es el viaje inverso, como viajar por el Ganges hasta Gangotri, hacia la fuente fundamental. Así que, de entre tantos, debemos concentrarnos en los tres. Los tres son el destino intermedio. Después de tres, queda uno. El hombre común y corriente deambula entre la multitud. ¿Cuántos deseos, cuántas expectativas? ¿Puedes contarlos? Y cada deseo se entrelaza con tantos otros deseos, como tantas hojas en un árbol. Son infinitos, las esperanzas y los sueños del hombre. No hay manera de cumplirlos. ¿Cuántas cosas posee? Tantos arreglos y tanto equipo acumula. E incluso si logras todo lo que deseas, no estás satisfecho. Cuanto más alcanzas, más te desvías entre los múltiples objetos del mundo y más te alejas del uno. Y cuanto más te alejas del uno, mayor se vuelve tu sufrimiento. Es como si, al alejarte cada vez más de la fuente de luz, la oscuridad aumentara proporcionalmente hasta que finalmente te encuentras en la oscuridad total. Entrar en lo múltiple significa que hay una gran distancia entre tú y el uno. Todos estamos en lo múltiple. A quien ha llegado a lo triple desde lo múltiple, lo llamamos buscador. Está en el punto intermedio. Y a quien ha progresado de lo triple al uno, decimos que ha alcanzado la plenitud. Ha llegado al lugar donde Dios originalmente estaba. Tratemos de comprender esto mejor. ¿Cómo reducirás la multiplicidad a la trilogía? El método para lograrlo es la observación. Si observas tus deseos y no te conviertes en el disfrutador de ellos, eres el testigo. Si experimentas los deseos como el hacedor, te perderás en la multiplicidad. Con solo observar, puedes reducir lo múltiple a lo triple. Hagas lo que hagas, no te involucres en tus acciones. Observa todo con desapego, y un buen día descubrirás de repente que lo triple ha llegado. Uno es el observador, el otro es el mundo multiforme de objetos, que ahora es como una pantalla gigantesca en la que todo se mueve. Lo múltiple ya no existe. Y entre ambos está la visión. Así que existe lo visto, el observador o testigo, y la visión. Has regresado de lo múltiple a lo triple. En cuanto cultivas la observación, te conviertes en un buscador. Este es el estado del Sanyasin. Revertirse de lo múltiple a lo triple es Sanyas. Hagas lo que hagas, mantén la observación alerta. Al caminar, al comer, al vestirte. Incluso en la enfermedad o el dolor, o cuando ganas la lotería, sea cual sea la situación, mantén la observación alerta en tu interior. Nunca la pierdas de vista.
Hay dos maneras de perder el estado de observación. Si te conviertes en el disfrutador, lo pierdes, o si te conviertes en el hacedor, lo pierdes. En el momento en que dices, he hecho esto, el observador se pierde y la droga de la arrogancia empieza a actuar. Ya no eres la misma persona. Un día le pregunté a Mullah Nasruddin, Mullah, todos los días veo a tu sirviente llevar 2 copas de vino en una bandeja a tu habitación. Ya que siempre estás solo, ¿para quién es la segunda copa? Nasruddin respondió, en cuanto tomo una copa de vino, ya no soy la misma persona. Me convierto en una persona completamente distinta. ¿No crees que es mi deber ofrecerle mi hospitalidad a esta otra persona? En cuanto te emborrachas, te conviertes en una persona diferente, nunca podrás ser el mismo. Estar bajo la influencia de intoxicantes es la única diferencia entre un sannyasin y un hombre mundano, pues ¿cuál es el intoxicante más potente sino la droga llamada ego? Todos los demás intoxicantes desaparecen con el tiempo, pero el efecto del ego persiste de nacimiento en nacimiento. Intentas deshacerte de él con todas tus fuerzas, y aún así lo encuentras justo frente a ti. Intentas huir de él, pero te sigue como una sombra. Inventas 1000 trucos, y aún así lo encuentras arrastrándote. Practicas la humildad, pero ahí está, agitándose dentro de ti. El ego es el más sutil de todos los intoxicantes. Si presenciar es despertar, el ego significa que estás dormido. En cuanto te conviertes en el hacedor, en cuanto te conviertes en el disfrutador, te duermes y el sueño te domina. En cuanto te conviertes en el testigo, se produce el despertar y la consciencia retorna. Tan pronto como surge la consciencia, la multiplicidad se pierde y solo quedan 3. Aquello de lo que eres consciente, el que es consciente y la conexión entre ambos. A esto los hindúes lo llaman triputi. Quien despierta su triputi es un sannyasin, comienza a profundizar en su práctica espiritual. A medida que te adentras más en la multiplicidad, tus vagabundeos en la multiplicidad disminuyen hasta llegar a un punto en el que la multiplicidad ya no se forma y solo quedan 3, entonces te encuentras permanentemente en el estado de presencia. De repente, descubres que la multiplicidad se ha desvanecido cuando la mente se aquieta. Descubres que el observador, lo observado y su conexión son uno solo. Por eso Krishnamurti dice una y otra vez, el observador es lo observado. Pero este es el estado supremo. Primero, mediante una larga práctica, se cierran todas las formas de formar lo múltiple, el mundo desaparece y solo quedan los 3. Luego, gradualmente, llegas a comprender que los 3 son uno. Cuando lo sabes, quien ve es lo visto. Entonces también se pierde el vínculo, pues la relación entre el observador y lo observado solo existe mientras están separados. Pero cuando solo queda uno, ¿cómo puede haber relación? Así se rompe la conexión intermedia. Este es el viaje de regreso para volver a ser uno. Te conviertes en Dios. Cuando te convertiste en muchos, eras el mundo. El Trimurti se encuentra en el medio. Esto es lo que Nanak quiere decir en estos sutras. Por medios hábiles una Maya ha dado a luz 3 discípulos. Brahma, el creador, Vishnu, el sostenedor, y Shiva, el destructor. Dios los dirige por su voluntad y su orden. El descenso es del 1 al 3, y del 3 al muchos, pero por muy lejos que estés del 1, no puedes apartarte de sus edictos, de sus órdenes. Por mucho que te desintegres, por mucho que te dividas en lo múltiple, Él está presente en ti. Si Él no está, tú no puedes estar. Puedes desviarte mucho, mucho. Puedes extraviarte, pero no puedes ir tan lejos que no haya punto de retorno, no existe tal punto de no retorno. Por lo tanto, nadie es irredimible. Incluso si alguien ha caído en las profundidades del pecado, no es incurable. En términos de conocimiento espiritual, no hay enfermedad incurable que no tenga remedio. Todas las enfermedades espirituales tienen cura. No puedes ir tan lejos que no puedas regresar. Donde quiera que vayas, Él está presente. Por lejos que vayas, es Él quien te lleva. Incluso en el pecado necesitas su ayuda, porque es Él quien respira en el pecador, es Él quien late en su corazón. Podemos llegar lejos, muy lejos. Podemos olvidarlo, pero no hay forma de perderlo. Así que cuando preguntas, ¿cómo debemos buscarlo? Tu pregunta es incorrecta, pues nunca lo has perdido.
Aunque quisieras, no puedes perderlo, pues él es tu propia naturaleza. Si él estuviera separado de ti, podrías haberlo perdido, olvidado en algún lugar, pero no puedes hacerlo ni siquiera por error, porque él eres tú. ¿Y entonces qué ocurre? Simplemente se olvida. También hay una manera de olvidarse de uno mismo. El hombre puede olvidarse de sí mismo, olvidar su propia naturaleza. Y, sin embargo, su naturaleza permanece en él. Tengo un amigo. Es abogado, pero es difícil encontrar una persona más olvidadiza. Se olvida de casi todo. A veces incluso olvida a quien representaba en el tribunal, quien lo había contratado para llevar el caso. Pero es un abogado muy importante. Una vez tuvo que ir a otra ciudad a llevar un caso. Al llegar allí, descubrió con horror que había olvidado el nombre del cliente. Envió un telegrama a su secretaria. ¿Cómo se llama? La secretaria le telegrafió el nombre del abogado, pensando que esta vez lo había olvidado. También existe la posibilidad de olvidarse a uno mismo. El mundo entero es prueba de que uno puede olvidarse. ¿Y cuál es la manera de olvidar? Olvidar es igual que recordar. ¿Cómo se puede remediar el olvido? Con la meditación. Cuando te centras demasiado en los objetos, te olvidas de ti mismo. Pues solo con la concentración se recuerda, y solo con la concentración se olvida. Donde quiera que pongas tu atención, eso es lo que viene a tu mente. Olvidas aquello de lo que apartas tu atención. Cuando tu atención se dirige a un objeto, tu concentración se desplaza hacia él y lo ilumina. Empiezas a ver el mundo y te olvidas de ti mismo. Estás tan absorto en lo que ves que te pierdes. La única manera de escapar de esto y despertar es no estar tan absorto en la observación. Por muy hermoso o encantador que sea el objeto, sacúdete para recordarte a ti mismo. Pero es inevitable olvidar la realidad. Incluso al ir al cine, olvidas la simple realidad de que solo hay una pantalla vacía frente a ti, que la película es un mero juego de luces y sombras. La gente llora en el teatro por la tragedia en el escenario. Al verlos después de la función, uno se imagina que alguien de su familia ha muerto. Si es una película de acción, se sientan erguidos en sus butacas, listos para sumergirse en la acción, en la lucha. Y no solo los ingenuos se olvidan de sí mismos, incluso los intelectuales se dejan llevar. Hay un incidente similar en la vida de Ishmar Chand, un gran intelectual de su época. Recibió el título de Vidyasagar, Océano de Conocimiento. Una vez fue a ver una obra de teatro donde aparecía un personaje que se suponía era un pícaro, un libertino. Acosaba a la gente de diversas maneras, como acechando a una mujer y acosándola. Ishmar Chand era el invitado de honor, así que estaba sentado en primera fila. Se enfureció tanto que saltó al escenario, se quitó el zapato y empezó a golpear al actor con él. El actor resultó ser más sabio que Ishmar Chand. Tomó el zapato en la mano y, acercándolo a su corazón, dijo: «No te lo devolveré, pues es el mayor premio que podría recibir por mi actuación. Nunca antes nadie se había sentido tan abrumado por mi talento». Vidyasagar lamentó más tarde su error. No entendía cómo se había involucrado tanto en la obra. Además, nunca recuperó su zapato. Siempre que algo capta tu atención con tanta intensidad, cometes el mismo error. Con el tiempo, olvidas al vidente y el objeto empieza a significar todo para ti. Cuando esto sucede, te pierdes en el espejismo, te extravías. Si este hábito se arraiga profundamente en ti, todo lo que ves se vuelve real. Por eso los sueños parecen reales, precisamente por este hábito. Todo lo que ves te parece real. Los sueños parecen reales cuando duermes. Por la mañana descubres que no lo eran. De nuevo, cuando duermes, los sueños parecen reales de nuevo. Y por la mañana te das cuenta de que eran falsos. Y así sucesivamente. Si alguien viene a matarte en el sueño, gritas y tu sueño se interrumpe. Te despiertas y sientes que tu corazón late más rápido. Si alguien muere en un sueño, lloras. Te despiertas por la mañana y encuentras la almohada mojada con tus lágrimas. ¿Cuántas veces has soñado? Sin embargo, olvidas que un sueño es un sueño en el transcurso de las siguientes 12 horas. ¿Cómo es posible? Es porque has desarrollado el hábito de tomar todo lo que ves como cierto. Existe un antiguo método tántrico para esto.
A menos que sepas que el sueño es falso mientras está en curso, nunca podrás saber que el mundo es falso. Esto es lo contrario de lo que sabemos. Todavía creemos que el samsara es real, por lo tanto, incluso los sueños parecen reales. El Tantra dice que, a menos que te des cuenta de que los sueños son falsos mientras ocurren, nunca comprenderás la cualidad efímera de Maya. El Tantra ha desarrollado métodos muy sutiles para saber que un sueño es un sueño, y no una realidad. Puedes experimentar con esto. Decide algo antes de dormirte. Por ejemplo, levanta la mano izquierda bruscamente. O ponte la palma de la mano sobre el ojo en cuanto empieces a soñar. Tendrás que practicar esta autosugestión todas las noches durante 3 meses antes de dormirte. Al cabo de ese tiempo, o antes, si lo haces con regularidad, tu recuerdo se volverá tan intenso que penetrará en tu inconsciente. Entonces, en cuanto empieces a soñar, levantarás el brazo izquierdo bruscamente o te cubrirás los ojos con la palma de la mano, sea lo que sea que hayas practicado. En cuanto esto suceda, comprenderás que es un sueño, pues ambos están conectados en tu autosugestión. Otro método tántrico. Sea lo que sea que veas en tu sueño, concentra tu atención en un objeto. Digamos que ves un mercado. Hay hileras de tiendas repletas de diversos artículos y mucha gente va y viene. Ahora centra tu atención en algo, quizás en una sola tienda. Te sorprenderá descubrir que, en cuanto fijas tu atención en esa tienda, esta desaparece, porque nunca estuvo allí. Luego, fija tu mirada en otras cosas, una por una, y verás que todas desaparecen de la misma manera. Si te vuelves experto en observar los sueños se perderán. Tan pronto como se pierden los sueños, entras en meditación incluso mientras duermes, alcanzas el samadhi. Empieza con los sueños y descubrirás que el mundo entero es un sueño. El mundo es un sueño visto con los ojos abiertos porque nuestros hábitos son difíciles de eliminar. Nos involucramos en lo que vemos. Esta implicación es tan intensa que nos olvidamos de nosotros mismos, olvidamos al observador. Nuestra consciencia funciona en una sola dirección. Gurdjieff solía decir a sus discípulos: cuando la flecha de tu conciencia se vuelva de doble punta, cuando tu conciencia comience a florecer en ambos extremos, te convertirás en un ser iluminado. Los esfuerzos de Gurdjieff al guiar a sus discípulos tenían este mismo fin. Cuando mires a alguien, míralo, pero también intenta observarte a ti mismo. Estoy mirando, soy el observador. Así estarás afilando el otro extremo de la flecha de tu consciencia. Un extremo se dirige hacia el objeto que ves, el otro apunta hacia ti, el vidente. Aquí todos ustedes, sentados, me escuchan, y se han perdido en mí mientras escuchan. Olvidan por completo al oyente, pero entonces se equivocan. El oyente también debe ser recordado mientras escuchan. Así que, mientras yo les hablo y ustedes escuchan, también son conscientes de que estoy escuchando. Cuando van más allá del oyente, se produce una trascendencia. Nace el testigo. Tan pronto como nace el testigo, la persona pasa de lo múltiple a lo tripartito. Has alcanzado la confluencia de Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces es fácil fundirse en el uno desde lo tripartito, pues es solo un paso más adelante. De igual manera, la confluencia de los grandes ríos se considera auspiciosa. Prayag es un lugar de peregrinación único debido a la confluencia de 3 ríos. 2 de ellos son visibles, el Ganges y el Yamuna, pero el tercero, el Saraswati, es subterráneo e invisible. Siempre que enfocas tu atención en algo, hay 2 elementos: el sujeto, tú, y el objeto, lo que observas. Ambos son evidentes, pero la conexión entre ambos es invisible. Esto se simboliza con el río Saraswati en Prayag. Sin embargo, los 3 ríos se unen en Prayag y, naturalmente, se convierten en uno. Por medios hábiles una Maya ha dado a luz 3 discípulos: Brahma, el creador; Vishnu, el sostenedor; y Shiva, el destructor. Solo hay un templo dedicado a Brahma en toda la India. Brahma es mundano. Su única labor es dar origen al samsara, el mundo, por lo que no se le considera digno de adoración. Los templos de Shiva se encuentran por todas partes. Ninguna otra deidad es venerada tanto como Shiva. En cada pueblo, en cada calle, encontrarás un templo de Shiva. Bajo los árboles, encontrarás piedras veneradas como Shiva. Esto se debe a que con Shiva el mundo llega a su fin.
Él es la deidad de la muerte y, por lo tanto, digno de adoración. Brahma da origen al mundo, Shiva lo destruye. El mayor anhelo de la India siempre fue cómo liberarse del samsara, cómo alcanzar la liberación. Por eso, abundan los templos de Shiva. También hay templos dedicados a Vishnu. Muchos entre nosotros temen la aniquilación. Adoran a Vishnu. El comerciante adora a Vishnu porque Vishnu es el tesorero, el guardián de los almacenes. Está entre Brahma y Shiva, y por lo tanto es el señor de Lakshmi, la deidad de la riqueza. Así que quienes codician la riqueza adoran a Vishnu. Vale la pena reflexionar sobre esto. Si quieres acercarte a un hombre, lo mejor es hacerlo a través de su esposa. Este método se aplica no solo a asuntos cotidianos, sino también a asuntos espirituales. La regla es: complace a la esposa y el amo quedará complacido. Complace a Lakshmi y Vishnu quedará complacido. Vishnu cuida del mundo, por lo tanto, quienes desean vivir en él lo adoran. Shiva es el fin. Es la muerte suprema. Es la deidad de los sannyasins. Por eso hay tantos templos de Shiva. Ni el pueblo más pequeño está exento de su templo. Y como es el templo del sannyasin, debe construirse de la manera más económica posible. No se necesitan grandes fondos para un templo de Shiva. Basta con encontrar una piedra redondeada para que se convierta en el Shivalinga, el símbolo de Shiva. Ni siquiera se necesitan flores, basta con unas cuantas hojas del manzano silvestre. Los templos de Vishnu son obras elaboradas que un millonario puede permitirse, pero ¿quién erigiría templos en honor al Señor de la Muerte? Ciertamente no quienes se aferran a la vida y al mundo, por lo que los templos de Shiva tuvieron que ser construcciones baratas. Estas tres deidades son los tres hilos de la vida: nacimiento, vida y muerte. Recuerda, el nacimiento ya ocurrió, así que ¿qué necesidad hay de adorar a Brahma? Lo que ya sucedió es un capítulo cerrado, no hay nada más que hacer al respecto. La vida sigue siendo, por eso algunos están absortos en la adoración de Vishnu. Pero estas personas no son muy sabias, pues la vida se desvanece a cada instante. A menos que el conocimiento de la muerte descienda a tu vida, el sannyas no podrá entrar en ella, seguirás siendo un hombre mundano. ¿Cuál es la diferencia entre un sannyasin y una persona mundana? Un sannyasin comprende que toda vida termina en la muerte, todo ser termina finalmente en la nada, lo formado también se desintegra, lo decorado se desintegra un día, la casa construida se derrumba un día. Un sannyasin es quien ha tomado conciencia de la muerte, quien ha comenzado a recordarla. Es quien sabe que este mundo es un campamento donde plantamos una tienda por un corto tiempo. Cuando el conocimiento de la muerte amanece, se produce una transformación. Excepto el hombre no hay religión, pues entre los pájaros y los animales no existe conocimiento de la muerte. Ellos también mueren, pero no son conscientes de ello porque necesitan conciencia para ver la muerte, ellos no la tienen. Además, entre los seres humanos eres simplemente un animal si no tienes una percepción clara de la muerte. Al tomar conciencia del final, lo que valoras en la vida cambia. Lo que era importante hasta ayer hoy parece insignificante. Lo que tenía sentido hasta ahora pierde su significado en cuanto llegas a la conciencia de la muerte. Muchos sueños se soñaron, muchas esperanzas se depositaron en el arco iris de los deseos, pero cuando la muerte llama a la puerta, estos se derrumban como un castillo de naipes. La muerte da el primer golpe el mismo día que naces. El día que Brahma comenzó su obra, Shiva también la suya, pero no somos conscientes de ello. Si tomas conciencia de este hecho, esa misma conciencia provoca una conversión en tu interior. Regresas a tu origen, tu dirección cambia. Entonces no aspiras al samsara, pues allí solo ves muerte. En cambio, te vuelves hacia ti mismo, y avanzar hacia el propio ser es caminar en dirección a Dios. El impacto de la muerte te recuerda a Dios. Dios es olvidado por quien no recuerda la muerte. Muchas veces has muerto, muchas veces has nacido, pero aún eres ajeno a la muerte. Recuerda la muerte. Haz que sea el centro de tu vida, porque no hay nada más seguro que la muerte. Todo lo demás en la vida es incierto. Manteniendo esta certeza en tu ser, emprende el viaje de la vida y descubrirás que has comenzado a pasar de lo múltiple a lo triple. Nanak dice que Dios dirige a los tres según su propia voluntad y orden.
Recuerda, hagas lo que hagas, buenas o malas obras, pecado o virtud, ya sea que te acerques o te alejes de Dios, ya sea que sigas el camino o te extravíes, no puedes salirte de sus límites. Si este recuerdo te acompaña, entonces también hay una manera de alejarte del pecado. También te alejas de la vida virtuosa, pues con este recuerdo llegas a comprender que yo no soy el hacedor, Él es el director. Yo solo soy el medio, un medium. Hago lo que Él dirige, nada es obra mía. Entonces, ¿por qué la arrogancia y el ego? Es Él quien da a luz, es Él quien da la vida, es Él quien la quita. Entonces, ¿por qué debería pavonearme? ¿Por qué debería ser engreído y orgulloso? Seguramente has oído la historia de la mosca que se sentó en la rueda de un carro. El carro levantaba mucho polvo, pues lo tiraban muchos caballos. La mosca miró a su alrededor y dijo: hoy estoy levantando mucho polvo. Tú también estás sentado en la rueda de un carro y piensas lo mismo. Existe la gigantesca rueda del samsara, pero el polvo que se levanta no es por ti. El día que comprendas esto, te llenarás de una gran paz. Pues toda inquietud pertenece al ego, y el ego tiene la costumbre de asumirlo todo, incluso carga con las cosas que no haces, con las que no tienes nada que ver. El día que te des cuenta de que no eres más que una mosca en la rueda y que la enorme rueda del samsara levanta polvo, alcanzarás la paz suprema. Entonces sentirás: no soy nadie, nada. ¿Por qué debería estar inquieto? ¿Quién podría estarlo? Mientras persista la ilusión de que yo soy, estarás inquieto. La gente viene a mí y me pregunta cómo alcanzar la tranquilidad. Ayúdame a encontrar la paz. Les digo: no puedes estar tranquilo mientras existas, mientras exista el tú, no puedes recibir paz. Tú no eres paz. Déjate de lado, eres una falsedad, un sueño. Si comprendes plenamente, sabrás que eres un sueño dentro del sueño. Ni siquiera existes en sueños. A veces debes haber tenido un sueño dentro de un sueño. Sueñas que te vas a la cama, te has quedado dormido y estás soñando. Hay una antigua historia china. Un leñador estaba cortando leña en la selva. Estaba cansado, así que bajó del árbol y se quedó dormido. Soñó que cerca yacía enterrado un gran tesoro de diamantes y oro en enormes ollas ligeramente cubiertas de tierra. En su sueño, pensó que llegaría de noche y sacaría el tesoro discretamente. Si lo sacaba de día, podrían atraparlo. Era un hombre pobre y el tesoro valía millones. Al despertar, enterró un palo para marcar el lugar y regresó a casa. Cuando oscureció, regresó al lugar. Encontró el palo en su sitio, pero las vasijas habían sido retiradas. Regresó y le dijo a su esposa: no sé si soñé con el tesoro o si lo vi de verdad. El palo está ahí, sí, y hay agujeros donde estaban las vasijas, así que no es solo un sueño. Pero alguien ha retirado las vasijas. Su esposa respondió: debe ser un sueño. También habrás soñado que saliste de noche y viste el palo en la tierra, y que había un lugar vacío donde se suponía que estaban las macetas. Así que vuelve a dormir y duerme en paz. Pero sucedió que otro hombre también soñó que veía estas mismas vasijas enterradas en el mismo lugar, y que un leñador había enterrado un palo para marcar el lugar. Al despertar, corrió al lugar. Encontró el palo en la tierra y también las vasijas debajo. Sacó las vasijas y las llevó a casa. Le dijo a su esposa: no entiendo si tuve un sueño o una visión. Sea lo que sea, he traído las vasijas a casa. Son la prueba de que no es solo un sueño. Debí haber visto al leñador enterrar el palo y, por lo tanto, sabía dónde estaba el tesoro. Su esposa dijo: las vasijas están aquí. Eso está claro. Pero si viste al leñador marcando el lugar, no es justo que nos quedemos con este tesoro. Lleva las vasijas al rey y que él decida. Era un hombre honesto, así que llevó las vasijas a la corte real, donde el leñador ya había presentado una queja. El rey estaba perplejo. Finalmente, les dijo: es muy difícil saber si estaban dormidos o despiertos, así que dividiré el tesoro a partes iguales entre ambos, pues las vasijas están muy presentes. Así que dividió el tesoro entre ellos. Esa noche el rey le dijo a su esposa: hoy ocurrió algo muy extraño. Dos hombres soñaron el mismo sueño. Ahora es difícil decidir si soñaron o si realmente vieron el tesoro.
Pero las ollas del tesoro estaban realmente allí, así que las dividí equitativamente entre ellos. La reina dijo: duérmete, debes estar soñando. Durante miles de años se debatió esto en China. ¿Lo soñaron o no? ¿Quién lo soñó realmente? Pero esto es lo que sucede al llegar al final de la vida. Toda la vida parece un sueño. Es difícil decidir si el palo realmente estuvo allí y si las vasijas realmente fueron enterradas, si existieron la esposa y los hijos, o amigos y enemigos, si hubo pobreza o riqueza, si hubo conflicto y competencia, si realmente perdimos o ganamos, si tuvimos éxito o no. A la hora de la muerte, todos los acontecimientos pasan ante el hombre como un sueño. ¿Realmente vivimos o fue solo un sueño? Quienes lo han conocido dicen: esto es un sueño soñado con los ojos abiertos. Es un sueño porque no tiene relación con lo que es. Es un estado intermedio de la imaginación, es simplemente un pensamiento. Da igual si lo viste dormido o despierto. La característica de un sueño es que está presente en un momento y desaparece al siguiente. En el momento de la muerte, todo está perdido. Dentro de este sueño ves otro sueño llamado ego. Te consideras el hacedor, el autor de los sueños. Estás lleno de vanidad, que todo el mundo puede ver, solo que tú no la ves. Todos los demás están en el mismo estado, nunca viendo su propio ego, sino el de los demás. La gente viene a mí diciendo que fulano es muy egoísta. Y luego esa misma persona me dice lo mismo de los demás. Mullah Nasruddin solía decir: puedo comerme 99 galletas de un tirón. Una vez le dije: Mullah, ¿por qué no comes una más y completas las 100? Se enfadó mucho conmigo. ¿Qué te crees? ¿Tengo estómago o un almacén? Durante el 99, el mulá no tiene la sensación de un almacén, pues es todo suyo. Pero si otra persona añade uno más, el almacén aparece de repente, claro y puro. Estamos ciegos a nosotros mismos. Si el otro no estuviera ahí para aclararlo, seríamos ajenos a todo. Por eso, los demás son una bendición. Y el buscador es muy consciente de que si el otro no está presente, no puede ser consciente de su ego, no reconocerá su dolencia. Así, en los últimos momentos de su vida, el buscador agradece a todos aquellos que le recordaron su ego, a todos aquellos que quebraron sus sueños. Por eso Kabir dice: trae al crítico y quédate con él. Hazle una cabaña de paja en tu patio, para que pueda ver tu ego cuando tú no puedes. Mientras el testigo interior no despierte, estarás completamente ciego. Soy un sueño dentro de un sueño. El samsara es maya. El mundo de los objetos es ilusión. Y dentro de esta ilusión, tienes la sensación de yo. El sueño también tiene un sueño, y esa es la dificultad. El día que te encuentras con la muerte, el yo es la primera víctima. ¿Cómo te enfrentarás a la muerte? ¿Cómo te salvarás? Si se te corta la respiración, ¿qué harás? Todo tu poder, tu fuerza, flaquea ante la muerte. Por eso nos esforzamos tanto por no recordarla. Si la recordamos, nuestra vanidad no se sostiene. Se desploma cuando nos enfrentamos a la indefensión ante ella. Nuestra arrogancia no puede aceptarla. ¿Soy una persona indefensa? Yo, que soy tan fuerte, tan poderoso, ¿cómo puedo ser indefenso? Así que es mejor suprimir la realidad de la muerte, y así el ego no se lastima. El hombre sabio recuerda la muerte. Ante la muerte, uno siempre sale derrotado, incluso los más grandes conquistadores. Ni Hitler, ni Alejandro Magno, ni Napoleón han vencido a la muerte. Por eso intentamos ocultarla. Nos aferramos al ego, que es falso, y olvidamos la muerte, que es una realidad. Si estás decidido a ir hacia el uno, recuerda la muerte, pues la muerte es una gran verdad, y el poderoso efecto de esta verdad es que el ego se desvanece. Chuang-Tzu regresaba a casa una noche. Su camino atravesaba el cementerio real. La noche era oscura y su pie chocó con una calavera. Chuang-Tzu la recogió y dijo: perdóname, no quise ofenderte. Debo pedirte perdón porque es solo cuestión de tiempo. Si hubieras estado vivo hoy, no sé qué habría hecho después de esta afrenta. Llevó la calavera a casa. Los discípulos le suplicaron y argumentaron que debía tirarla. ¿Quién guarda una calavera en casa? ¿Por qué no tenemos una calavera en casa? Deberíamos darle un lugar destacado. ¿Qué mejor reliquia podría haber?
Nada es más efectivo que una calavera para recordarte la muerte. Manténla en tu tocador para que puedas ver tu cara en el espejo y la calavera en la mesa. Chuang-Tzu siempre llevaba consigo la calavera. Podía olvidar todo lo demás, pero nunca la calavera. La gente se opuso y le preguntó por qué guardaba consigo algo tan morboso. ¿Por qué te molesta tanto esta calavera?, preguntaba Chuang-Tzu. ¿Qué daño te hace? La guardo para recordarme que un día mi calavera también estará tirada en algún lugar. Quizás también la pateen los mendigos y nadie se moleste en pedir perdón, y yo no pueda hacer nada al respecto. La calavera está muy presente en mi cabeza. La guardo para que, aunque me golpees en la cabeza con un zapato, no te mire a ti, sino a la calavera. Entonces sonreiré, porque sé que esto iba a suceder algún día. Esto tenía que suceder. ¿Hasta cuándo podré salvar mi calavera? Cuando la muerte se vuelve un hecho absoluto, el ego se disuelve. El recuerdo de la muerte es como veneno para el ego. Mientras el ego persista, no podrás despertar. Tan pronto como la muerte se hace visible, el ego se quiebra, porque entonces comprendes que todo sucede según su voluntad, que no eres el hacedor. Pero Dios los dirige por su voluntad y su orden. Él los observa, pero ellos no pueden verlo, esa es la maravilla de las maravillas. Nanak dice que Dios ve a Brahma, Vishnu y Shiva, pero ellos no son capaces de verlo. Esta es una afirmación que requiere lección. El buscador debe tenerla presente. Ves el mundo entero con tus ojos. El observador interior también puede ver tus ojos, pero tus ojos no pueden verlo a él. Puedes tocar el mundo entero con tus manos, el observador interior también puede ver tus manos, pero tus manos no pueden tocarlo. Brahma, Vishnu y Shiva son los tres ojos o los tres rostros de Dios. Estos rostros pueden ver el mundo material, pero no pueden volver atrás y ver a Dios, pues lo oculto en su interior está fuera de su alcance. Por lo tanto, solo puedes verlo cuando tu visión externa está completamente cerrada. Tus ojos físicos no pueden verlo. Con este rostro no puedes verlo, solo cuando este rostro se olvide por completo, lo reconocerás. Si deseas ir hacia tu interior, debes descartar todos los medios externos de transporte. Son inútiles para el viaje interior. Brahma, Vishnu y Shiva son para el mundo material. La Trimurti está en el exterior, y lo que está oculto con los tres está más allá de su alcance. Hay una encantadora historia india, y hay muchas historias similares, en la que, siempre que una persona alcanza la budeidad, el propio Brahma viene y se sienta a sus pies y le ruega que le imparta conocimiento. Nanak está insinuando esta idea, porque un Buda es superior a Brahma, es superior a todas las deidades. Brahma, Vishnu y Shiva quedan muy atrás, pues solo eran rostros de los tres. Quien ha conocido al uno se eleva por encima de quienes conocen a los tres. Incluso el propio Brahma llega, se inclina a sus pies y le pide conocimiento. El hecho es que Brahma, Vishnu y Shiva todavía están allí, pero a través de ellos no se puede conocer al uno. Solo cuando se abandonan los tres se puede conocer al uno. En este contexto, los hindúes han escrito historias maravillosas que no tienen igual hasta el día de hoy, pero es muy difícil comprenderlas e interpretarlas. La historia de la que hablaba comienza cuando Brahma creó la tierra. La tierra es, por lo tanto, hija de Brahma, pero en cuanto la creó, quedó fascinado por su belleza y empezó a correr tras ella. Ella adoptó diversas formas para salvarse de él. Cualquiera que fuera la forma que adoptara, Brahma adoptaba la forma correspondiente y corría tras ella. Cuando ella se convirtió en vaca, él se convirtió en toro. Cuando Occidente leyó esta historia por primera vez, se sintió inseguro. ¿Qué clase de Dios corre tras su propia hija? Pero estas historias son maravillosas, pues los hindúes creen que las deidades también son mundanas. También están orientadas hacia el exterior. Así, Brahma puede sentirse hechizado por su hija, es decir, por su propia creación. ¿No hacemos nosotros lo mismo? ¿No nos fascinan nuestras propias creaciones, nuestros propios sueños? ¿Y no corremos tras ellos? Corremos tras los deseos que creamos, este es el significado de la historia. El deseo mismo se convierte en nuestra dedicación de por vida. Perseguimos nuestros deseos de muchas formas. Las deidades están tan involucradas y tan cautivas como el hombre. Por eso, Brahma también acudió a Buda en busca de conocimiento.
Nanak dice que es una maravilla entre las maravillas que Dios vea a los tres, pero sea invisible para ellos. Es un hecho asombroso, pero no tan sorprendente. Lo asombroso es que si el uno puede ver a los tres, ¿por qué los tres no pueden ver al uno? Y tampoco es tan asombroso, pues ¿cómo pueden los tres ver al uno si no miran hacia atrás? Pero tan pronto como miran hacia sí mismos, se convierten en uno. Entiéndelo así. Siempre te digo que no puedes encontrarte con Dios, porque el día que lo encuentres, dejarás de ser tú. Tienes que aniquilarte antes de encontrarte con Él. Mientras el yo en ti esté presente, Dios no puede existir. Cuando tú no estás, Dios sí. ¿Cómo puede darse el encuentro? Lo mismo les sucede a Brahma, Vishnu y Shiva. Cuando se retraen en sí mismos, el uno permanece, los tres desaparecen. Mientras los tres permanezcan como tres, no pueden retraerse. Por lo tanto, es una maravilla y también no es una maravilla. Recuerda que esto no se trata de Brahma, Vishnu y Shiva, sino que te concierne a ti. Los tres son solo un símbolo. Si debes inclinarte, inclínate ante él. Nanak dice. ¿Por qué inclinarse ante Brahma, Vishnu y Shiva? Ni siquiera pueden verlo. Solo él puede verlos, así que inclínense ante él si es necesario. Él es el ser primitivo, puro sin principio ni fin. Él es el sonido no golpeado. Él es inmutable a través de todos los tiempos. Inclínate ante él, el eterno. Busca solo a aquel que es el primordial, quien es el principio de todo, pero quien es el mismo sin principio, quien es el primero, y antes de quien no hay nada ni nadie, y quien existirá al final y después de quien no hay nadie. Inclínate solo ante él. Si te inclinas ante una forma inferior, errarás. Pero no podemos tener el valor de inclinarnos ante el uno, pues solo nos inclinamos para servirnos a nosotros mismos. Tenemos que abandonar todo interés propio para inclinarnos ante el uno. Si quieres satisfacer tus propios fines, inclínate ante las deidades, pues son como tú. Tú tienes deseos, y ellas también. Pídeles dones, ellas cumplirán tus deseos. Hay valores comparables entre ellas y tú. Puede que sean más poderosas que tú, pero no son diferentes, así como tú tienes esperanzas y expectativas, ellas también las tienen. Así que canta sus alabanzas, adóralas, y todos tus deseos mundanos serán satisfechos, sin embargo, todo lo que les pidas pertenecerá solo al mundo. Si este es tu fin, entonces debes adorar a Vishnu. Solo puedes pedir al uno cuando estés preparado para dejar el mundo. Recuerda, todo lo alcanzable se logra a través del uno, todo lo demás es mero vagar. Quien lo ha logrado a través del uno, todo lo demás es mero vagar. Quien lo ha logrado a través del uno. Ves a gente esforzándose por alcanzar las riquezas mundanas y no logran nada, sin embargo, tus ojos no se abren a esta realidad, tu comprensión no se despierta. Hay tantos que buscan la riqueza mundana, algunos la alcanzan, pero descubren que no han logrado nada. Quienes pierden son los perdedores, pero aquí incluso los ganadores son perdedores. Dos hombres estaban sentados a la mesa en un restaurante. Uno era joven, el otro algo mayor. Entró una hermosa mujer. Al verla, el joven dijo, cada vez que la veo, me da un vuelco el corazón. Estoy tan loco por esta mujer que no seré feliz hasta tenerla. Sin ella no tengo paz. No sé qué hacer. El hombre mayor dijo, cuando hayas logrado seducirla, házmelo saber. ¿Qué quieres decir?, preguntó el amante. El otro hombre respondió, resulta que es mi esposa. He perdido toda paz mental desde que me casé con ella y solo la recuperaré si logras alejarla de mí. Quienes no obtienen, se quejan, y quienes sí obtienen, también se quejan. Quejarse es la clave para vivir en este mundo. Encuentras a ricos y pobres, exitosos y fracasados, derrotados y victoriosos, todos llorando y quejándose. En cierto sentido, existe una gran similitud en todos los ámbitos de la vida. Todos son infelices. Solo alcanzando al uno se puede alcanzar algo. Este uno no tiene templo. Brahma tiene un templo en su honor, Vishnu tiene muchos, y Shiva tiene innumerables. Pero no hay templo dedicado al uno, no puede haberlo. El nombre que Nanak da a su templo es muy hermoso, Gurudwara. No es un templo dedicado a Dios, sino la entrada del Gurú.
A través de él se puede alcanzar al uno, pero en sí mismo es solo una puerta por la que hay que pasar. No es un lugar para detenerse. Quien termina su viaje en el Gurudwara es un necio. Debemos atravesar la puerta del gurú hacia aquel que reside más allá de ella. Y, dice Nanak, si el sentimiento de reverencia ha surgido real y verdaderamente dentro de ti, entonces inclina tu cabeza ante el único. Él está sentado en el trono de lo visible y lo invisible y, por lo tanto, no puede haber templo para él. Todos los mundos son su morada, y todos los mundos su almacén. Él los tiene llenos para siempre con todo lo que vale la pena alcanzar. El Creador crea y supervisa todo. Dice Nanak, Él es la verdadera realidad y todas sus obras son verdaderas. Todo lo que es relevante para el Señor, sea lo que sea, es verdad. Todo lo que es relevante para ti es falso, pues tu propio ser es falso. La verdad no puede surgir de la falsedad. Todo lo que crees será solo un castillo de naipes, un ligero viento, y se derrumbará. Todo lo que hagas no será más que un barquito de papel que se hundirá en cuanto zarpe. No puedes viajar en él. Todo lo creado por el ego es falso, pues el ego mismo es falso. Todo lo que pertenece a Dios es verdadero. El día que esta verdad amanezca en ti, dejarás de malgastar tu energía creando falsedades, en cambio, comenzarás a utilizarla para conocer la verdad. El samsari implica a una persona que se dedica a crear falsedades. No te das cuenta de la falsedad del mundo porque estás absorto en ella. Aléjate un poco y observa tu mundo. Cuán aterradora es su falsedad. Un hombre atesora billetes. No se da cuenta de que son meros trozos de papel, un simple medio de transacción. Si el gobierno cambia y el nuevo decide cancelar esta moneda, se convertirán en papel. Así que este hombre, en realidad, está apostando por una suposición infundada. Hay un hotel en Estados Unidos. Durante la depresión de 1930, cuando la economía estadounidense se desplomó, el dueño cubrió las paredes con bonos inservibles que antes valían decenas de millones de dólares. Millones y millones de dólares se convirtieron en papel inservible. Por otro lado, está este hombre acumulando billetes. Su único interés es acumular dinero. Llena su caja fuerte, pero no sabe que por cada billete está vendiendo su propia vida, pues cada momento es precioso. La energía que podría haber empleado en alcanzar a Dios la malgasta en acumular billetes. En México, las piedras y los guijarros se usaban como monedas, pues es solo cuestión de consenso general, se usa papel para representar dinero, pero sin duda las piedras valen más que el papel. El oro es oro, pues hemos acordado su valor. Si mañana cambia el viento, el hierro se valorará en lugar del oro, y el oro perderá toda importancia. Entonces, las joyas y los adornos se harán de hierro. Hay tribus en África que valoran los huesos, no el oro. Usan adornos, collares, etc. de huesos. El oro no tiene valor para ellos. No lo cambiarían por sus huesos. Todo es un juego de valores, y por ello sacrificas tu vida. Estás dispuesto a sacrificarlo todo para que te honren. ¿Qué significa este honor? ¿Quiénes son esas personas cuyo reconocimiento anhelas? Son las mismas que anhelan tu honor. ¿Cuál es el valor de su respeto? ¿Qué ganas con ser honrado por necios? Y la multitud de necios en este mundo es incontable. Winston Churchill viajó a Estados Unidos. Habló en una reunión ante una multitud enorme, la sala estaba abarrotada. Después de la reunión, una mujer se le acercó y le dijo, debe estar encantado de ver a tanta gente venir a escucharlo. Siempre que habla, la sala se llena. Churchill respondió, siempre que veo una sala llena, me digo, si me hubieran ejecutado, habrían venido 50 veces más personas. ¿Cómo se puede confiar en esta gente? Me oyen y aplauden. Si me estuvieran ahorcando, seguirían aplaudiendo. Así que, siempre que veo una sala llena, me recuerdo que esa misma gente acudiría en masa y disfrutaría del espectáculo si me ejecutaran. La misma gente te aclamará cuando te leves y aplaudirá aún más fuerte cuando caigas. ¿A dónde quieres llegar reuniendo a esta multitud y consiguiendo sus votos? ¿Qué compañía obtienes cuando están contigo? ¿Y qué tan alto esperas llegar cabalgando sobre sus hombros? Pero el hombre arriesga su vida por estas insignificantes ganancias. ¿Cómo ganarse la aclamación de la gente? ¿Cómo elevarse en su estima? Nanak dice que todo lo que nace del ego es falso, no puede sino serlo.
Todo esto es una búsqueda del ego. El político llama a tu puerta, junta las manos, inclina la cabeza y te pide tu voto. Le das el voto, él te consigue el puesto. Esto es una gratificación mutua del ego. Sucedió una vez. Había un hombre que daba la hora en una torre de reloj en un pueblo que también tenía una pequeña central telefónica. Todas las mañanas, a las 9, la central recibía una llamada preguntando la hora. Los empleados de la central oían las 9 y ajustaban sus relojes según esa llamada. Esto continuó durante mucho tiempo, hasta que un día la operadora le preguntó al hombre que llamaba quién era y por qué preguntaba la hora exactamente a las 9 cada mañana. El hombre respondió: soy el encargado de la torre de reloj. Imagínense la situación. Este hombre depende de la central y la central depende de él. Totalmente recíproco. Esta interdependencia mutua existe en todas nuestras relaciones. Te miro, tú me miras, te respeto, tú me respetas, tú alimentas mi ego, yo alimento el tuyo. Así es esta vasta red de falsedad. Dice Nanak, él es la verdadera realidad y todas sus obras son verdaderas. Busca primero la verdad. No hagas nada antes de eso. Porque todo lo que hagas antes de eso está destinado a ser falso. Solo una cosa vale la pena hacer: reconocer la verdad. Entonces podrás hacer cualquier cosa. Porque una vez que conoces la verdad, esta empieza a actuar desde tu interior. Si tienes que inclinarte, inclínate ante él. Él es el ser primitivo, puro sin principio ni fin. Él es el sonido no golpeado. Él es inmutable a través de todos los tiempos. Recuerda esto. Él es lo inmutable, siempre la misma forma. Todo lo que cambia es maya, ilusión, es samsara, es falsedad, es un sueño. Lo eterno, lo que nunca cambia, es Dios. Si comprendes bien el significado de este sutra, algún día buscarás al ser inmutable en tu interior. Quizás hayas observado, o quizás no, que dentro de ti también hay un factor, un elemento inmutable. La ira llega, pero no te acompaña todo el día. La ira es maya. A veces llega el amor, pero tampoco permanece para siempre. El amor también es maya. A veces estás alegre, a veces triste, pero todas estas son fases pasajeras, por lo tanto, ilusiones. Entonces, ¿qué te pasa las 24 horas? Es el testigo interior, seas consciente de ello o no. ¿Quién ve la ira? ¿Quién ve la codicia? ¿Quién ve tu amor? ¿Quién observa tu odio? ¿Quién sabe que estás triste? ¿Quién sabe cuando estás alegre? ¿Quién te dice: estoy enfermo, estoy bien? ¿Quién sabe que no dormiste bien anoche, que los sueños te perturbaron? Todo el día hay alguien que te conoce por dentro. Siempre está despierto, mientras todo lo demás va y viene. Aférrate a él, porque solo así podrás vislumbrarle. Si tienes que inclinarte, inclínate ante él. Él es el ser primitivo, puro sin principio ni fin. Él es el sonido no golpeado. Él es inmutable a través de todos los tiempos.